Hola a todos, buenas noches. Yo soy José Carlos Escobar, soy el Project Manager de Junior Shifting y hoy vamos a ver cómo hacer tu propio podcast. Para eso vamos a mostrarles la siguiente plantilla. ¿Qué es el podcast? Empecemos por ahí. El podcast es un formato de audio que ha sido pregrabado y colgado a internet para escucharlo en cualquier momento. Eso significa que puedes escucharlo, por ejemplo, mientras estás en el bus, mientras estás estudiando, mientras estás de repente camino a la universidad, al trabajo o al colegio, y puedes escucharlo en diversas plataformas, ya sea Spotify, una de las más conocidas, Apple Podcasts, SoundCloud, iBooks. Ahorita vamos a ver de todo eso. ¿Cómo se hace un podcast? El podcast tiene 5 etapas: la preproducción, la producción, la edición, el alojamiento y la distribución. Estas 5 etapas son muy importantes porque muchos podcasters, como es el nombre que se les acuña hoy en día a las personas que hacen podcast, a veces se suelen saltar alguna de estas etapas. De repente algunos van de frente a la producción, otros de repente ni siquiera editan y una vez que terminan de producir su podcast, de frente lo alojan para así poder distribuirlo después. Entonces hay que tener en cuenta que es muy importante seguir estas 5 etapas. Empecemos por la preproducción. La preproducción es la base de tu podcast. Aquí tú vas a tener que desarrollar un concepto. Si vas a hablar, por ejemplo, de autos, desarrolla un concepto muy relevante para tu audiencia. Por eso es importante conocer hacia quién te vas a estar dirigiendo. Si vas a hablar de repente de gatos, si vas a hablar de repente de libros, crea un concepto innovador detrás de todo esto. Después de eso tienes que crear un nombre. El nombre también es una parte muy importante para poder desarrollar un podcast, porque a veces el nombre va a ser lo primero que la gente escuche sobre tu podcast. Después de eso tienes que entrar una cuña de entrada y una cuña de salida. Me han dicho, José Carlos, ¿pero qué es una cuña? Una cuña es una breve parte de tu podcast, donde tú, por ejemplo, puedes presentarte, puedes presentar a tu podcast, puedes presentar sobre el tema que vas a hablar, y esto no tiene que ser más de entre 10 a 15 segundos como máximo. Tienes que hacer una cuña de entrada donde presentes a ti, donde presentes a tu podcast, y una cuña de salida, donde vas a poder a lo mejor invitar a que te sigan en algunas redes sociales, o a lo mejor también a que puedan escuchar otros podcasts que has hecho. Luego, lo más importante en realidad es que tengas que armar un calendario. Esta es parte vital de la preproducción, porque sin un calendario nosotros no vamos a poder tener disciplina, nosotros no vamos a poder mantener un orden de desarrollo en nuestro podcast. Entonces podríamos perder audiencia, podríamos perder a lo mejor interés y sobre todo podríamos perder oportunidades de seguir desarrollándonos. La siguiente presentación es la de la producción. Eso también es muy relevante porque depende cómo tú produzcas tu podcast, vas a poder de alguna manera tener mucha más calidad o también vas a poder tener ese toque, como se le diría, ¿no? O ese factor diferencial. Entonces, ¿la producción qué es? Es básicamente el cuerpo de tu podcast. Y para poder producir un podcast necesitas auriculares, un micrófono, una consola, cables y una laptop. Y este es el proceso en el cual uno tiene que crear el podcast. Punto número uno, ¿para qué son los auriculares? Los auriculares son para que tú puedas escuchar, a lo mejor si es que hay un retorno, si es que hay mucho ruido de fondo tal vez, y sobre todo para que escuches la calidad en la cual está saliendo tu podcast. El micrófono también es muy importante, porque si de repente tú quieres grabar con un celular, obviamente vas a tener mucho más ruido, vas a tener una calidad mucho menor, a diferencia de si por ejemplo grabas con un micrófono de buena calidad. Más o menos, pues estos implementos varían en su precio, ya sea desde los 100 soles hasta los 700, 800 soles. Después tenemos la consola. La consola es parte importante porque va a ser el nexo entre tu micrófono, ya sea el celular o el formato en el cual estés grabando, y la computadora. Después tenemos los cables, que es parte también muy importante porque vas a tener el micrófono que conectarlo a la consola y la consola conectarla a la computadora. Entonces hay que tener siempre mucha consideración con todos los equipos que se vayan a estar utilizando, porque no es que necesariamente el más caro sea el de mejor calidad. También habría que ver cómo nosotros podemos adaptar nuestros presupuestos con la calidad de audio y el tipo de podcast que nosotros queramos ofrecer. También es importante mencionar que a los micrófonos se le pueden comprar ciertos accesorios para ayudar a reducir el ruido de fondo y mejorar mucho más la calidad del audio. Ahora, la laptop también es muy importante y no necesariamente tiene que ser una laptop de mucha calidad. Nuevamente, podemos adaptarnos a lo que nosotros tengamos en casa, porque ese es uno de los beneficios del podcast. Y de hecho lo que el podcast busca es que se pueda hacer de una manera muy íntima, muy hogareña, si queremos llamarlo así, o muy personal. Las laptops, por ejemplo, puedes utilizar la que tienes en casa
y entrar, por ejemplo, a páginas como Audacity, utilizar su software, o si tienes una Mac, puedes utilizar GarageBand, que son software gratuitos que te ayudan a poder editar el audio. Después tenemos la edición. La edición básicamente son los arreglos para tu podcast, o también conocido como la postproducción. Aquí es muy importante porque si no has tenido equipos de muy buena calidad, o si en caso sabes que durante has estado grabando tu podcast, has escuchado mucho ruido, tienes que cuidar aquí muchísimo la calidad de tu audio. Tienes, por ejemplo, que editar muy bien tu contenido, tienes que agregarle un fondo musical a lo mejor para poder evitar ciertos problemas que hayas tenido al momento de grabarlos, y sobre todo tienes que nivelar el audio, porque una vez que tú puedas nivelar el audio también vas a poder ofrecer muchísima más calidad en tu podcast. El alojamiento también es muy importante. Es básicamente donde tú vas a guardar tu podcast. José Carlos, ¿qué significa esto? Pues básicamente, una vez que tú terminas de editar tu audio, terminas de grabar tu podcast, vas a tener que alojarlo, entre comillas, o guardarlo, entre comillas, en una página. Estas páginas, aquí les he puesto las cuatro principales opciones que la mayoría de los podcasters suelen utilizar, son Anchor, iBooks, SoundCloud y Google Podcast. Entonces, estas páginas te van a ayudar a guardar tu podcast. Una vez que nosotros tenemos guardado nuestro podcast en alguna de estas páginas, lo que vamos a hacer después va a ser sacar el RSS, que es como una especie de número de identificación para poder después distribuirlo a las diversas plataformas donde querramos. Ahora, no te preocupes, que esto no es nada complicado. En realidad, estas páginas, de hecho las dos principales, tanto Anchor como iBooks, te ayudan a poder distribuir de manera automática. Es decir, tú solamente alojas o guardas tu podcast en una de estas dos páginas y estas dos páginas se encargan de distribuirlos a las siguientes plataformas. Como por ejemplo, tenemos Spotify, Apple Podcasts, iBooks, Anchor, Google Podcasts o SoundCloud, entre las principales. Esto se llama distribuir. ¿Y qué distribuir? Es básicamente donde van a escuchar tu podcast. Ya había mencionado las 6 principales opciones y esto en realidad depende de cada uno. Cada podcaster prefiere a lo mejor escuchar únicamente con Apple Podcasts, de repente otros prefieren Spotify, otros prefieren Anchor o iBooks, y a lo mejor puedes ir con cada una de ellas, puedes ir con todas también. Esto depende en realidad de cada uno de ustedes. Y obviamente esas plataformas también te van a entregar estadística de cuántas personas han descargado tu episodio, cuántas personas te han escuchado, en qué países, de qué edades, y eso te va a ayudar más adelante a que tú puedas seguir generando u ofreciendo un contenido mucho más relevante para la audiencia que te está escuchando. Entonces, finalmente mis recomendaciones. Punto número 1, haz un piloto. El piloto es muy importante porque te va a ayudar a hacer esa prueba y error, como se llama, a ver los pormenores, a ver qué puedes hacer bien, qué estás haciendo mal, y sobre todo te va a ayudar a poder encontrar o conocer todo el mundo del podcast. Punto número 2, aprende todo el proceso. Eso significa pues desde la preproducción hasta la distribución. No se salten. Les recomiendo eso, no se salten los pasos que mencionamos al inicio. Eso es lo que hace que un podcast sea de calidad, que un podcast sea muy bueno. Punto número 3, júntate con alguien. A lo mejor esa persona puede ayudarte y dar ese toque que el podcast necesita. A lo mejor los dos son esa dupla ganadora, como se llama. Y también podrían hacer pues, un podcast mucho más entretenido. Punto número 4, persiste. En realidad, este es el éxito del podcast. Si bien es cierto, la calidad es muy importante, si bien es cierto, la edición, la preproducción es muy importante, pero si tú no persistes, no te van a poder escuchar. Así que persiste. Y finalmente, les recomiendo que sean innovadores, ya sea juntándote con alguien, ya sea creando un nuevo concepto, ya sea a lo mejor con un buen nombre. Pero innova, el podcast está en crecimiento, está en desarrollo, y hoy es el momento adecuado para poder ofrecer algo muy innovador, algo de muy buena calidad y sobre todo que pueda entregar valor a las personas que te quieran estar escuchando. Y eso sería todo de momento. Muchísimas gracias por poder ver este taller y nos estamos viendo pronto.